Vamos a entrar en la palabra del Señor. Vamos a continuar hablando sobre las profecías de la Biblia. En el otro domingo que hablamos estuvimos detallando sobre lo que ocurrió en esta semana pasada del pacto firmado por la nación de Israel y dos de las naciones árabes que se unen al pacto de Abraham, así le llaman. Y queremos enseñar en la palabra todos los ángulos de la palabra, y las profecías es una parte de ello. No hablamos frecuentemente, pero necesitamos entender en los tiempos que vivimos, porque la iglesia necesita estar al tanto de lo que el Señor está haciendo y lo que va a hacer con nosotros. Amén. Así que vamos a hoy a hablar de ese personaje que muchos de ustedes han escuchado y que tocamos un poco el domingo pasado. El personaje, Ujú. amén, el personaje del Sí, anticristo, el personaje del anticristo, que es el que estaría confirmando el pacto con muchos, así como leímos en Daniel 9:26 al 27 la semana pasada, y queremos que cada uno de nosotros entendamos quién es, qué hará y cuáles serían las señales de esta revelación. Eh, Mucha gente tiene muchas teorías y hay muchos espectáculos referentes al tema y a veces mucho temor, el anticristo y la misma revelación de Satanás y todas esas cosas, ¿verdad? Oímos cuando escuchamos esta palabra anticristo, ¿verdad? Como que queremos entrar con un poco de pánico, temor. Así que vamos a ver lo que la palabra nos dice referente a este personaje, o conocer lo que exactamente el Señor nos quiere enseñar. Y para ello vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, 18 al 29. Y usted se preguntará, ¿y dónde habla la palabra de Dios sobre este tema del anticristo? Y realmente lo habla en un solo libro. El libro que vamos a leer ahora, el libro de Primera de Juan, capítulo 2. En los demás libros simplemente hace una referencia, pero no usa el nombre de anticristo. Y recordamos que las profecías del Señor, las profecías de la Biblia, son para aumentar nuestra fe, están para levantar nuestra cabeza, para llenarnos de esperanza, porque cuando las cosas escritas en la palabra proféticamente se cumplen, y nosotros podemos mirar y entenderla, nuestra fe crece. Amén. El Señor dijo, le he dicho estas cosas para que cuando sucedan, crean. Amén. Y parte de estas cosas, o de algunas de ellas, empezamos a mirar en ciertos detalles que pasarían esta semana con el pacto ese de Israel y las naciones árabes. Y es bueno que nosotros entendamos el resto de lo que ocurrirá para que cuando pase nuestra fe sea levantada. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 29. Y vamos a ver lo que el apóstol Juan, este libro de Juan, es uno de los apóstoles de Cristo que escribió el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan, 1, 2 y 3, y también escribió el Apocalipsis. También este es el Juan que el Señor se refiere a él como el discípulo amado. Entonces vamos a ver lo que dice, capítulo 2 de Primera de Juan, del 18 al 29. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Por esto conocemos, hijitos, ya es el último tiempo,
Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos, Señor, luz y dirección. Gracias porque en ella encontramos consuelo. Gracias, Señor, por tus promesas y por tu fidelidad. Permite que podamos, Señor, discernir tu palabra, que podamos entenderla y guardarla en nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos. Padre, permite que ella cambie nuestro entendimiento y nuestro pensamiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, Juan es el que hace referencia a este anticristo. Y en el versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿En qué tiempo está escribiendo Juan este libro? Juan está escribiendo este libro, obviamente, después que ya Jesucristo resucita y es ascendido al cielo, y la iglesia inicia su marco histórico. Y los apóstoles, muchos de ellos son expatriados y son echados fuera de la ciudad de Jerusalén, y muchos de ellos son exiliados. Juan es uno de ellos y está escribiendo ya en referencia a lo que ha escuchado referente a los otros profetas, decir, como el ejemplo de Juan, de Daniel que hablamos, donde en el capítulo 9 de Daniel, versículo 24-27, la profecía de las 70 semanas, hablaba del príncipe que ha de venir, que destruiría la ciudad del santuario y le quitaría la vida al Mesías. Obviamente, cuando los discípulos entienden esta profecía que se cumple delante de sus ojos, entiende que en ese tiempo ese príncipe que habría de venir era el principado, es la potestad manifestada de las tinieblas, que sería en el tiempo en el que Cristo sería, ¿verdad?, crucificado y ascendido al cielo. Por eso el apóstol Juan dice, ya conocemos que es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Qué significa la palabra anticristo? La palabra anticristo es una palabra compuesta, es anti, que es opuesto, y Cristo, que es el ungido, nuestro Señor, es opuesto a Cristo.
contrario a Cristo. ¿Quién o quién es el anticristo? ¿A quién está haciendo referencia Juan cuando habla del anticristo? Juan 4:3. Amén. Vamos a ver en el 4:3, ahí mismo. En la primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, hace otra referencia. Dice, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice ahí en primera de Juan 4:3. Vamos a leerlo desde el 1, 4:1. 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Pero mire lo que dice. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ahí estaba la advertencia de ese espíritu que habría de venir, el espíritu del anticristo. Y para que ese espíritu tenga validez, el espíritu del anticristo, tiene que haber existido primeramente el Cristo. Amén. El Cristo debió haber sido revelado. Hasta que Cristo no hubiese sido revelado, que hubiese venido en carne, no hubiese tenido sentido que el espíritu del anticristo se revele, porque no tiene nada en que ir en contra. Por eso el tiempo de la manifestación de este espíritu del anticristo pasa cuando Cristo se manifiesta. Y la manifestación es que todo aquel que es influenciado por este espíritu niega el advenimiento de Cristo, niega que Cristo vino en carne y niega la persona de Cristo. Cuando usted mira el ataque en contra de la persona de Jesucristo y de lo que Él representa, eso no viene de la persona en sí, es una influencia espiritual. Siempre le menciono a usted en la iglesia que cualquiera puede mencionar a Dios y decir yo creo en Dios, porque Dios es un nombre general, es un nombre que un Dios puede ser cualquier cosa. Ahora, cuando usted habla yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, usted le está poniendo número a la casa, usted está siendo específico con lo que significa Cristo Jesús, que es la manifestación de Dios en carne. No hay muchos Cristos, hay un solo Cristo Jesús, y vino hace 2000 años y murió en la cruz del Calvario. Nadie ha hecho eso. Nadie ha nacido de una virgen como Cristo lo hizo. Nadie vino al mundo como Cristo vino al mundo. Amén. Entonces, el trabajo del enemigo, el trabajo de Satanás es que nosotros no creamos en Cristo Jesús. Entonces, por eso él automáticamente su manifestación y su plan es un plan anticristo. Entonces, vemos que es un espíritu. El anticristo es un espíritu. Amén. Es un espíritu. Vamos a ir a Daniel 10. Mencioné este versículo el domingo pasado, Daniel 10, donde vamos a entender un principio bíblico en referencia a cómo el reino de las tinieblas trabaja. Daniel 10, versículo 12 en adelante. Y Daniel está orando y está intercediendo, y mire lo que le dice el ángel que se representa a Daniel.
¿Alguien lo puede leer? Daniel 10 del 12 al 13. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Amén. Lea el 20 ahora. Dígame. El 20. El 20, ok. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Amén. Amén. Pero yo te declararé, dice 21, lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel estaba orando y estaba intercediendo los 21 días de ayuno, como se toma, y estaba intercediendo. Entonces dice que desde el momento que él le habló, dice que le fueron escuchadas sus palabras, pero el ángel que estaba supuesto a darle el mensaje a Daniel, dice que fue intervenido por el príncipe de Persia. ¿En qué tiempo está Daniel escribiendo esto? ¿O sucede esto? Esto sucede bajo el imperio persa. ¿Recuerdan a Babilonia con Nabucodonosor, con la estatua y la señal que se dio? Nabucodonosor era la cabeza de hierro, de oro, luego el pecho y los brazos de hierro de Persia, luego viene Grecia, que eran los muslos de bronce, y luego los pies de hierro y los dedos abajo mezclados con tierra, el reino de Roma. En ese momento, el imperio Persia ya había tomado control de la zona y estaba vigente. Por eso dice que el príncipe de Persia estorbó o estaba luchando contra el ángel que iba a darle el mensaje a Daniel. Daniel no sabe nada. Daniel simplemente está orando. Es por eso que muchas veces nosotros cuando estamos orando y cuando estamos intercediendo y vemos a veces que las cosas, ¿verdad?, como que no pasan cuando uno quiere, no es quizás porque uno está orando mal, sino porque hay intercesión, hay una batalla en el ámbito espiritual que nosotros no vemos, pero que debemos entender, porque los ataques, la mayoría de los ataques de nosotros como humanos vienen del reino de las tinieblas diseñados. Pero cuando estamos bajo la cobertura de Dios, dice que el Señor pelea por nosotros. Y vemos aquí como el ángel le dice, desde el momento que empezaste a orar, fueron escuchadas tu palabra. Si podemos volver a repetirlo. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. 21 días. El ángel peleando con el principado de Persia. ¿Quién es Persia? El imperio Persia. Entonces el imperio persa le estaba asignado un principado de maldad del reino de las tinieblas. Y mire lo que dice, más el príncipe, el 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir sobre tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para los postreros días. Pero mire lo que dice el 20, como leímos, y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, que es el imperio vigente. Y mira lo que dice. Y el príncipe de Grecia vendrá. Y al terminar con el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia vendrá. Está hablando del otro imperio que iba a suceder a los persas. Porque cada nación, cada imperio, ¿verdad?, estaba gobernado por un principado.
Y al final dice, el 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, que es vuestro príncipe, el príncipe que está de parte del pueblo de Israel y de la descendencia de Israel. Es el príncipe que también pelea por nosotros, por los hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, Daniel 9:26, que lo leímos el domingo pasado, pero para recordar, 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese otro príncipe que ha de venir era el príncipe que vendría después de los griegos, de Grecia, que es Roma, que finalmente destruyó en el 70 la ciudad del santuario y fue donde se le quitó la vida al Mesías. Entonces, ese espíritu, ese principado que estaba cuando Cristo fue manifestado, ese es el principado del anticristo. Ese es el espíritu del anticristo que se escuchaba que vendría. Amén, que se manifestaría, y es al que está haciendo referencia Juan. Efesios 6:12. El libro de los Efesios, capítulo 6, para que usted se acuerde. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer? Amén. Amén. ¿Me escucha? Sí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Por tanto, sí, siga. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, esté firme. Estando pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén, ahí está bien, ahí está bien. Entonces, el principio que se leyó aquí es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores ¿de quién? De las tinieblas. O sea, hay gobernadores en las tinieblas. ¿Y qué gobiernan ellos? ¿Qué gobiernan esos gobernadores y cómo gobiernan? A través de los gobernantes humanos y a través de las personas. Ellos se transmiten, ellos usan gobiernos, usan naciones para establecer e infiltrar su plan. Amén. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos el significado de la nación de Israel, porque la nación de Israel es el pueblo que Dios escogió para manifestar su nombre y para establecer su gobierno. Amén. Para establecer su gobierno. Entonces, el anticristo es un espíritu, es un principado, es un gobernante en las tinieblas que habría de venir, que vino, según como Juan lo estableció y se manifestó. Por eso dice, ya conocemos que es el último tiempo, porque se ha manifestado. Y mire lo que dice, si volvemos allá a Juan, en el capítulo 2, en el capítulo 2, 19, dice,
que en el 18 dice, así ahora han surgido muchos anticristos, no porque sean muchos, sino porque Él se ha revelado y ha influenciado a mucha gente que después de haber entendido a Cristo lo ha negado. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Mucha gente a veces dice servir a Cristo, pero realmente lo niega porque no permanece en la palabra de Dios. Termina negando a Cristo. Mucha gente termina siendo seducido y engañado por este espíritu del anticristo. Ahora vamos a ver un poquito más profundo. Vamos a la segunda Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 en adelante. Y esta manifestación inicial del anticristo sucede cuando el imperio romano toma posesión y cuando Cristo se manifiesta, este espíritu se manifiesta también. Ahora, ¿qué va a pasar con este espíritu del anticristo en los postreros días? Vamos a mirar en 2 Tesalonicenses 2, del 1 en adelante. Tesalonicenses, una de las epístolas de Pablo. Capítulo 2, segunda de Tesalonicenses 2, del 1 en adelante. Recuerde que Cristo vino por primera vez, ascendió al cielo y prometió que regresaría. Ahora vamos a entender en el marco de esa profecía del advenimiento de Cristo. Y mire lo que dice. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien lo encontró? Tesalonicenses 2, del 1 en adelante. Pero con respecto Exactamente, esa misma. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os acostumbréis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Siga. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sino que antes vengan las apostasías y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis cuando yo estaba también con vosotros? Os decía esto. Ahora vosotros sabéis lo que lo tienen, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo nos da un panorama detallado de lo que ocurriría. Mire cómo inicia diciendo: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, porque esto no sucederá, ¿verdad?, hasta que se manifieste. Nadie os engañe, versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
esa manifestación del hombre de pecado y del hijo de perdición es la materialización de ese espíritu del anticristo que va a transmitirse a través de un personaje singular en los postreros días. Probablemente un líder mundial o una nación que va a influir en mucho poder en el mundo. Dice, este hombre es el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar como Dios. Y nosotros estamos viendo algo similar en los últimos tiempos en referencia a la ideología que se está transmitiendo del ateísmo, de que el hombre es lo esencial en el mundo, que no hay más Dios, no hay nada, que hay gente que no cree en Dios ni cree en Cristo, sino que cree solamente en lo que es materia, lo materialista. El ateísmo, la filosofía y estas cosas que nos condicionan a creer que no hay Dios simplemente porque no lo podemos probar y no tenemos una prueba de que Dios existe, aún habiendo demasiadas pruebas, simplemente que no quieren creer. Entonces, ese mismo espíritu está influenciando nuestras universidades, nuestros lugares de trabajo, muchas naciones del mundo, y se infiltra, y esto crea un caos, parte de lo que estamos viviendo hoy en nuestra nación y en el mundo. Entonces, dice que vendrá la apostasía. La apostasía es la revelación de todo lo que se llama Dios. Cuando el hombre se revela incluso a dioses que no son reales, pero la gente se revela en cuanto a esas cosas. O sea, todo lo que se llama Dios, hay una revelación en cuanto a eso, y hay un humanismo, y se levanta lo que es el ego del hombre, y el hombre es lo máximo que hay, y se hace un culto realmente al hombre, a la filosofía, a la mentalidad del hombre. Entonces, esto es uno de los síntomas del espíritu del anticristo de los últimos tiempos. Pero Pablo dice, nuestra reunión con él, la venida de Cristo, no sucederá hasta que se manifieste este asunto. Amén. Entonces dice aquí, número 5, dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay alguien que está deteniendo la manifestación, esa manifestación ahora mismo. ¿Usted tiene alguna idea de quién es? Según lo que leímos en Daniel 7, en Daniel 10, dice que el espíritu, el principado de Persia vendría, y entonces ¿verdad? Él tendría que volver a luchar hasta que venga el espíritu, el principado de Grecia. O sea, que hay una lucha angelical, hay una lucha en los gobernantes de la tiniebla. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13, para que usted entienda esto. Capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. ¿Lo tiene? ¿Alguien lo puede leer? Amén. 12:7. ¿Del cuál, disculpe? 12:7. 12:7. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahí Y está bien. cuando vio... Ahí está bien. Amén. Mientras tanto. Entonces, que en el versículo 7 que dice que hubo una gran batalla en el cielo. ¿Entre quién? Miguel Miguel y sus ángeles. ángeles luchaban con el dragón. Entonces, ¿quién es Miguel según Daniel 10? El príncipe que está de parte del pueblo de Dios, vuestro príncipe, el que pelea. Entonces, Tesalonicenses está diciendo que hay alguien que está deteniendo la manifestación en estos momentos del anticristo. El espíritu está rodeando, pero la manifestación directa del anticristo en los últimos tiempos está siendo detenida por el arcángel Miguel. Amén. Entonces dice que habrá una batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharán con el dragón y sus ángeles. Y el dragón, que es, ¿quién es el dragón? Satanás, la serpiente antigua. ¿Por qué dice la serpiente antigua? Porque está haciendo referencia en Génesis cuando la serpiente engañó a Adán y Eva y le fue dado la determinación y a la serpiente se le dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer, la simiente tuya y la simiente de ella. Tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer, que es referencia de Cristo, herirá a la serpiente en la cabeza. Y esta serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, hablando de lo que sucedió con Cristo Jesús en el Calvario, donde fue cortado y ascendido al cielo, pero la simiente nacerá nuevamente y regresará y aplastará a Satanás en lo que va a suceder en el futuro. Entonces dice que esa manifestación de Satanás, de la serpiente antigua, el gran dragón, todo esto son simbolismos que usa la palabra para referirse a un determinado personaje. Dice que esta manifestación está siendo detenida en este momento hasta que Miguel dé la autorización y entonces suceda lo que va a venir en los postreros días, como dice Tesalonicenses, que nuestra reunión con él, la segunda venida de Cristo, no sucedería hasta que sea manifestado el hombre de pecado, el hombre de maldad, este espíritu del anticristo. En el capítulo 13 de Apocalipsis está detallado exactamente cómo sucedería esto, cómo sería la manifestación de este espíritu. El resto del capítulo 12 dice que el dragón, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a su hijo varón, esto es Israel, que es de donde viene Cristo, y se le dieron a la mujer las dos alas del águila para que volase delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentada por un tiempo. Esto está hablando del pacto, en referencia al pacto que se inició ya hace unos años, donde las naciones árabes están colaborando con esto. Dice que la mujer irá a su lugar, a su ciudad. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuáles son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No solamente los judíos, sino todos nosotros
que hemos creído en el testimonio de Jesucristo, vamos a ser objetivo del ataque del anticristo, de la manifestación de Satanás, cuando venga con su ira. Esto todavía no ha sucedido. Esa batalla en el cielo todavía no ha ocurrido. Va a ocurrir ya cerca del final de los tiempos o de la manifestación. El capítulo 13 de Apocalipsis dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y mira aquí esta parte importante: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Si volvemos a Tesalonicenses, donde estábamos leyendo, quiero señalar algo, simplemente. Tesalonicenses 2, lo que leímos, ¿alguien lo mantiene abierto? Ahora voy para allá. Tesalonicenses 2. El versículo 7. 2:7. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, ¿verdad? Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Número 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigio mentiroso. Dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Si usted mira el 13 de Apocalipsis nuevamente, donde leímos, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esa es la transferencia directa de, si queremos decir, de la misma manifestación del enemigo, de Satanás, de esa serpiente que se manifestará. Dice que Satanás le dará su poder y su trono, toda la autoridad. Se deshará y ¿qué hará? Y dice versículo 3 de Apocalipsis 13, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Cuando habla de bestia no está hablando de animal exactamente, sino está hablando de las naciones que regirán al mundo entonces. Las bestias eran representación de naciones y reinos y de príncipes. Versículo 5. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. O sea, los últimos 3 años y medio serán de gran tormento en la tierra. Dice, como leímos en el 12, cuando la serpiente es destituida del cielo, dice que vendrá, será glorificado los cielos, pero hay de la tierra y de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira sobre los moradores de la tierra. Y abrió su boca, versículo 6 del 13 de Apocalipsis, en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, pero cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, que aquellos que estemos en el libro de la vida inscrito, no adoraremos el sistema que vendrá sobre el mundo. Amén. Quizás de aquí a allá ninguno de nosotros estemos, pero nosotros debemos enseñar esto a nuestros hijos, a nuestra generación que viene luego de nosotros. Amén. Para que ellos sean salvos y ellos sean, ¿verdad?, en el nombre de Cristo, inscrito en el libro de la vida del Cordero. Dice que la adoraron todos los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero,
que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, vamos a leer, terminar el capítulo 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenían 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Será algo trascendental, donde si usted no conoce la verdad puede ser fácilmente engañado. Dice 14, y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está el famoso número 666, que todos hemos escuchado y que todos hemos, ¿verdad?, visto en algún momento. Cuando usted le compra un recibo o compra algo y le dan un recibo, ¿verdad?, que usted ve en la caja registradora que es 666, déjame comprar algo más para que no me salga el número. ¿Verdad? Tenemos en la cabeza. Entonces, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es número de hombre, el cual su número es 666. Es una referencia. Lo que está bien claro aquí es que cuando este espíritu del anticristo sea manifestado, nosotros vamos a entenderlo claramente, y vendrá para tratar de destruir lo que el Señor ha hecho. Pero luego de esta manifestación es cuando el Señor, como dice Tesalonicenses, regresa por su iglesia y regresa por su pueblo Israel para establecer su reino y para establecer su trono para siempre, que es lo que vamos a ver en la próxima semana. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo esto sucederá y cuál será el clima de ese tiempo. Así que el anticristo es un espíritu, hace ya muchos años que está en el mundo. Es el espíritu que se revela en contra del nombre de Jesús y de lo que él significa para nosotros. Es un espíritu que ha influenciado a muchas personas, está influenciando a muchas personas y está para manifestarse con gran poder en los postreros tiempos, en los postreros días. Y señales de esto es lo que empezamos a hablar el domingo pasado sobre el acuerdo de Israel. Israel es la clave, Israel es el reloj profético de Dios. Según cómo vaya Israel, así se van a ir cumpliendo lo determinado en la palabra del Señor. Esto es para que usted y yo nos alimentemos en fe, para que usted y yo crezcamos en el conocimiento de Cristo y para que nos pongamos la pila y, ¿verdad?, declaremos el nombre del Señor tan pronto lo podamos hacer y lo enseñemos y no nos cansemos y creamos en el Señor. Cuando nuestra fe desmaya, nosotros como que recibimos un boost, ¿verdad? Y entendemos que el Señor está cada día más cerca de su venida y del establecimiento de su reino, para que pueda haber justicia perdurable para todos. Amén. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día y por esta palabra que hemos podido compartir. Espero que haya podido entender gran parte. Y si no, usted tiene los versículos ahí, puede estudiarlo, hacer su propio estudio y permitir que el Señor le hable. Padre, gracias, Señor, te damos por esta tarde ya, por este día. Gracias porque tú nos instruyes, porque tú no nos has dejado solos, sino que nos has dejado tu santa palabra para que estemos alerta. Señor, ayúdanos a vivir en estos últimos tiempos. Señor, ayúdanos, Padre, a predicar tu palabra, a enseñar. Señor,
y a mantener nuestra fe. Señor, que podamos entender y luchar contra los espíritus de las tinieblas, los gobernantes, Señor, de los principados de maldad, así como dice tu palabra, que no es contra carne ni sangre, sino es contra huestes y principados de maldad. Padre, nos cubrimos con tu sangre. Señor, tomamos la armadura. Señor, ayúdanos a usar la armadura tuya, Señor. Padre, para defendernos y defender nuestras familias y nuestros matrimonios, Señor, nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por todo. Señor, oramos por cada familia que está en este día reunido. Lo bendecimos en tu nombre. Declaramos que tú, Señor, nos cubre con tu cerco divino y que tu sangre está sobre cada uno de nosotros. Padre, gracias, Señor, te damos por todo y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. Así que Dios me le guarde, puede abrir su micrófono y somos despedidos. Y esperamos que la palabra del Señor haya llegado a su corazón. Amén. 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 Feliz domingo para todos, mis hermanos. Dios me le guarde, Dios me le bendiga mucho. Dios me lo bendiga a todos. Amén. Bendiciones.